Muy pero que muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al servicio de adoración a Dios de la Iglesia Presbiteriana Westminster, parte de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos de América. Nosotros estamos en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Y le agradecemos al Señor que nos permita llegar hasta sus hogares y juntarnos para honrar, para magnificar su santo y bendito nombre. Quisiéramos compartir con ustedes algunas notas relacionadas a oportunidades que se ofrecen en los días próximos. Queremos recordar las oportunidades que de ordinario se ofrecen en la vida de nuestra congregación, como también algunas otras extraordinarias. En primer lugar, mañana lunes a las 7 de la noche se reúnen los comités de trabajo de nuestro consistorio. Mañana lunes. Luego, martes, jueves y sábado continúa nuestro tiempo de oración en el mismo horario, 6:55 de la noche en adelante. El miércoles continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también el próximo domingo, que es el Día de los Padres, estaremos adorando al Señor. Le invitamos a usted para que se una a nosotros, dar gracias al Padre Eterno por la virtud de llamarnos y convertirnos en sus hijos y a la vez recordar y dar gracias a Dios por nuestros padres. Finalmente, queremos que usted separe la fecha del sábado 26 de este mes de junio. Se estará realizando en dicha fecha nuestro próximo encuentro congregacional, en el mismo horario y bajo las mismas condiciones que realizamos el del pasado mes de mayo, es decir, a las 5 de la tarde en el estacionamiento de la American School. Así que usted debe llamar a nuestras oficinas para que separe su espacio. De igual forma que la vez anterior, el cupo es limitado. Por esa razón, le invitamos a que usted llame lo más pronto posible y separe su lugar y podamos, tal como lo hicimos la vez pasada, congregarnos como familia de la fe, adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor el sábado 26 de este mes de junio a las 5 de la tarde. En cuanto a lo que respecta a este día, el Señor ha querido llamarnos, invitarnos para adorarle. Hagámoslo pues en espíritu y en verdad. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Reflexionemos. Hoy, Día del Señor, qué maravilloso es que podamos
reunirnos en su nombre y llegar hasta aquí para adorarlo. Pero es más maravilloso aún reconocer que si así lo hemos hecho, es porque Dios mismo nos ha llamado, nos ha invitado y ha preparado este espacio para que juntos le adoremos, magnifiquemos el nombre del Señor. Lo hacemos de manera alternada. Cante al Señor toda la tierra, cante de su glorioso nombre. La tierra entera te adorará y cantará tus glorias. Vengan, vean las gloriosas obras que Dios ha hecho. Bendigan a Dios y canten sus alabanzas, porque Él tiene en sus manos nuestra vida. Él mantiene nuestros pies en la senda. Bendito sea Dios, que nunca nos vuelve la espalda y no nos niega su amor. Amén. Nos unimos en oración. Eterno, siempre misericordioso y justo Dios, acudimos a ti con corazón contrito y humillado, con el deseo de adorarte, de glorificarte, reconociendo que tú nos has llamado y que por la unción y dirección de tu Espíritu Santo podemos responder. Aquí nos tienes, Señor, en un mundo indeciso, en un mundo confuso, en un mundo que muchas veces el sí es no y el no es sí, pero que tú con claridad nos has hablado, con claridad nos has llamado, con claridad nos has confirmado. Y hoy, con la firmeza de tu palabra, nos llama a adorarte en espíritu y en verdad. Condúcenos de tal manera que la adoración de este día glorifique solo tu nombre. Háblanos de manera tal que nuestras vidas se reafirmen en las grandes verdades que tú nos has enseñado. Bendice cada participante, cada uno de los que participan en sus hogares, en la distancia, en este servicio, de manera tal que confirmes con tu voz lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor,
a que esta adoración sea genuina, espontánea, sincera y sobre todo firme en el cimiento que es tu palabra. Cuando acudimos a ti en el bendito nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Lo tierno de tu amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en tu mansión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Muy buenos días, chicos, bienvenidos a otra oportunidad de compartir con ustedes en Presbihora Infantil. En la mañana de hoy compartimos con ustedes una historia muy interesante, ya preparándonos un poco para la celebración del Día de los Padres, porque esta historia trata acerca de dos hijos
y de cómo cada uno de ellos se comportó con una invitación que el Padre les hizo a trabajar. Estemos muy, pero que muy atentos y veamos qué tenemos que descubrir y aprender de esta historia. Disfrutemos juntos de esta caricatura de Presbihora infantil. Jesús estaba en el templo de Jerusalén enseñando cuando los fariseos y los líderes religiosos se acercaron a él. Ellos desafiaron su autoridad y Jesús dijo: ¿qué piensan de esto? Un hombre con 2 hijos le dijo al hijo mayor: Hey, son. Hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero luego cambió de opinión y fue de todos modos. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Hey, son. ve tú. Y él dijo: sí, señor, lo haré. Pero él no fue. Entonces Jesús preguntó: ¿cuál de los 2 obedeció a su padre? Ellos respondieron: el primero. Entonces Jesús explicó el significado de esta historia. Jesús les dijo que las personas que habían pecado entrarían al reino de Dios antes que ellos. Esto se debe a que los fariseos y los líderes religiosos no le creyeron a las personas que Dios había enviado para hablar de su mensaje. Jesús continuó hablando con los fariseos y los líderes religiosos. Ellos se dieron cuenta de que estaba contando la historia en contra de ellos y querían arrestarlo, pero temían a las multitudes porque escuchaban a Jesús y creían que el mensaje que estaba hablando era de Dios. Los invito a orar conmigo. Padre bueno, gracias te damos por llamarnos tus hijos, porque habiéndonos hecho parte de tu familia, nos llamas también a servirte. Te pedimos perdón por las veces en que escuchamos tu voz que nos invitaba a servir y dijimos que no, para luego arrepentirnos e ir. Te pedimos perdón también por las veces en que contestamos de manera impulsiva con un sí, para más tarde no ir. Ayúdanos a que cada vez que escuchemos que tú nos llamas, lo cual haces todos los días, podamos decir que sí con nuestros labios y podamos también decir que sí con nuestras acciones. En el nombre de Jesús, tu Hijo eterno, te lo pedimos. Amén y amén. Vengamos con la mayor reverencia ante la bendita presencia de nuestro Dios y Señor y confesemos delante de Él nuestros pecados. Nos unimos de manera alternada. Bondadoso Dios y Padre nuestro, venimos delante de ti para expresarte nuestra gratitud, pero también para confesarte los pecados que contra ti hemos cometido. Confesamos que la ingratitud y la indiferencia son algunos de nuestros más detestables pecados. Reconocemos que por la fe nos has convertido en tus hijos. Sin embargo, con mucha más frecuencia de lo deseado, nos hemos comportado cual si no perteneciéramos a tu familia. Solemos decir que sí cada vez que nos llamas a trabajar para ti. Sin embargo, a la hora de la verdad, no lo hacemos
por estar muy ocupados con nuestros asuntos. En otras ocasiones respondemos en la negativa cuando nos invitas a servirte, para más tarde acudir para cumplir con tu encomienda. Todos te pedimos que nos perdones por las veces en que dijimos que sí, pero no fuimos, y por las veces que dijimos que no, pero terminamos acudiendo a tu servicio. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te imploramos que nos perdones y que nos impulses a responder afirmativamente, tanto con los labios como con nuestras voluntades. Amén. Vayamos delante del Señor y confesemos nuestras faltas y pecados. Oíd. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por
Entendemos que ofrendar es una acción de gratitud. Una gratitud que sale de la memoria de nuestro corazón. No obstante, es también el privilegio de definirnos de una manera clara en qué creemos, en qué apoyamos, qué queremos avanzar en este mundo, en este día, reconociendo todo lo que Dios nos ha dado. Damos gracias. Gracias por bendiciones y suplicamos que nuestra definición sea un sí rotundo de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestro tesoro por la extensión del reino. En el mundo que nos ha tocado vivir hay distintas maneras de ofrendar. Tú sabes cómo tú usas tu tiempo, tú sabes cómo tú usas tu talento, tu tesoro. En pantalla aparece las formas en que podemos ofrendar en la extensión del reino a través de esta congregación. Pedimos tu bendición al ofrendar definidamente por la extensión del reino de Cristo. Vayamos al Señor generosamente. En tu presencia, con reverencia, Señor, traigo mi vida entera. Esta es mi ofrenda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te diste y nos salvaste, mi ser. Hoy quiero entregarte mi ofrenda, darte mi ofrenda, darte. Esta es mi ofrenda. Oremos. Señor, tú conoces nuestra condición, nuestra petición, nuestras indecisiones muchas veces, y las traemos a ti suplicando tu bendición, tu dirección. Nosotros hemos escuchado de familiares, amigos, hermanos en lechos de enfermedad. Tú los conoces mucho antes de que nosotros ni siquiera nos lo imaginemos.
Tú sabes de necesidades, de problemas. Ante ti las presentamos todas y cada una de ellas, al igual que presentamos nuestras vidas, suplicándote de manera clara que nos enseñes a depender completamente de tu sabia voluntad. Que estos bienes que hoy presentamos ante ti, muestra de nuestra gratitud por tu cuidado y protección, sirvan de manera tal que la definición de tu reino se haga más clara entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que nuestras vidas glorifiquen tu nombre, cuando lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir, que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Nos preparamos para la lectura de las Sagradas Escrituras.
le invitamos a que se una con nosotros en la lectura de la misma, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, y de ahí leeremos en el capítulo 21 los versículos 23 al 32. Lectura del Evangelio según San Mateo 21, 23 al 32, lee así la bendita palabra del Señor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y esto es palabra de Dios. Los invito a orar. Amante Dios y Padre, estamos delante de ti y de tu palabra. Pisamos terreno santo. Por eso necesitamos tu auxilio, tu iluminación. Hazlo, te pedimos por medio de tu Santo Espíritu, para que al escudriñar tu palabra podamos oírte y sobre todas las cosas entender que nos has hablado a nosotros y responderte. Por Cristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Cuando mi familia y un servidor llegamos a nuestro pastorado anterior, nuestros hijos tenían respectivamente Shaira 6 y Joshua 2 años. Enseguida, pues las personas trataban de encontrar similitudes,
Recuerdo que una hermana de la congregación me decía repetidas veces, Shaira es su mamá. Joshua se parece a usted. Y yo me reía y sencillamente asentía sin darle demasiada importancia, ¿no? Y muchas veces lo hacía. Joshua se parece a usted, Shaira se parece a su mamá. Hasta que un día, mi cuñado menor, es decir, el hermano menor de mi esposa, fue a la iglesia y se congregó con nosotros. Luego esta misma hermana que insistía en que Joshua tenía un muy gran parecido conmigo, me dijo, pastor, tengo que decirle que Joshua ya no se parece a usted. Ya sé a quién se parece Joshua. Realmente el parecido de Joshua con su tío es muy, pero que muy marcado. Así seguramente le ha pasado a usted. En alguna ocasión, eres tu mismo padre o eres tu misma madre o que mucho te pareces a tu abuelo o a tu tío o a algún familiar nuestro. Pero hoy quisiera invitarles a reflexionar no en el parecido físico que pudiéramos tener con alguna persona, porque hay otras formas de parecerse a otros. Seguro que usted ha escuchado cuando alguien en la casa dice, sea el esposo o la esposa, eres tu misma madre, pero no necesariamente porque sea una virtud lo que está viéndose en ese momento, o eres igualito a tu padre, seguramente por algo que tampoco es digno de destacar. Hoy está delante de nosotros una historia muy, pero que muy interesante. Jesús ha llegado a Jerusalén en lo que es su última Pascua. De hecho, ha entrado triunfalmente, luego se dirigió al templo de Jerusalén, de donde expulsó por segunda vez a los cambistas del templo, y luego que salió de allí, iba con sus discípulos y maldijo la higuera por ser estéril. Lo que nos narra Mateo hoy es la historia de la vuelta que Jesús hace a Jerusalén durante esa última semana de su ministerio terrenal, para encontrarse con unos viejos enemigos. Sí, Jesús tuvo muchos enemigos y estos se manifestaron en todo su ministerio fundamentalmente. Pero cada vez que él hacía un viaje a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas importantes, estos enemigos venían de alguna forma para tratar de encontrar a Jesús culpable en alguna acción, entramparle y buscar la forma de sacarlo del camino. Quienes se encuentran con Jesús en esta oportunidad allí en el templo, del que él había sacado a los cambistas hacía quizás un día apenas, son los ancianos y los principales sacerdotes. Esta gente que componía el Sanedrín, que era el gran jurado del pueblo israelita. Y llegaron donde Jesús con una pregunta, no porque les gustaría conocer la respuesta de Jesús a esta pregunta, sino justamente para ver cuál sería su respuesta y a la luz de su respuesta tener razón para acusarle. ¿Y cuál fue la pregunta? Bueno, mientras Jesús enseñaba allí en las orillas del templo, le dijeron, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Repito, ellos no querían saber cuál era la respuesta de Jesús. Ellos no querían ser informados porque ellos ya tenían su propia opinión. Y Jesús, de hecho, uno de los eventos o de las experiencias en la vida de Jesús que llaman siempre mucho mi atención, es cómo Él maneja la adversidad, cómo Él maneja el ataque de los enemigos. Y Jesús les dice, yo les voy a contestar a ustedes, esa pregunta si ustedes me contestan a mí. Otra, ¿cuáles serían antes de ver qué es lo que Jesús plantea, las posibilidades? Los que fueron a interrogar a Jesús sabían que solo había tres opciones. O la autoridad de Jesús era de Dios, lo cual no era su conclusión. O la autoridad de Jesús era del enemigo, de Belcebú, como ya lo habían acusado antes. O finalmente, la autoridad era de los hombres, es decir, era puramente
suya. ¿Qué les dice Jesús? Bueno, la pregunta que entonces Jesús les lanza a ellos, contesta una pregunta con otra pregunta. Ustedes me dirán, el bautismo de Juan, es decir, el ministerio de Juan, ¿era de Dios o de los hombres? Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron aparte y comenzaron a discutir entre ellos cómo respondemos. Si decimos que el ministerio y el bautismo de Juan era de Dios, entonces nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Por otro lado, si decimos que el ministerio de Juan no era de Dios, le tenemos temor al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Así que aunque ellos sí tenían una respuesta y sí sabían qué decir, para ellos el ministerio de Juan no era de Dios, era sencillamente de los hombres. Van donde Jesús, y en lugar de ser francos y honestos, sepa que la gente perversa no puede usted esperar nunca honestidad ni franqueza de ellos. Le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, bueno, pues si ustedes no me contestan, yo tampoco les voy a decir de dónde viene mi autoridad. Ahora, escuchen esto, les dijo. ¿Qué les parece? Un padre se acercó a uno de sus hijos y le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este hijo contestó, sí. O más bien dijo, no voy. Pero luego arrepentido fue. El padre entonces se acercó a su segundo hijo y le hizo la misma pregunta. ¿Ve hoy a trabajar a mi viña? Y este dijo sí, resueltamente. Pero luego no fue. Y Jesús le pregunta entonces a los líderes judíos, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos contestaron, el primero, es decir, el que dijo originalmente que no, pero luego arrepentido fue a trabajar a la viña. Y el maestro fantásticamente les dijo, pues les tengo que decir que las prostitutas, los publicanos, es decir, los pecadores que ustedes señalan, van delante de ustedes al reino de Dios. En otras palabras, ustedes han quedado retratados. Esos que ustedes señalan, publicanos, pecadores, prostitutas, están bien representados en esta parábola por el hijo que dijo no, pero luego arrepentido fue. Ustedes están representados por el hijo que dijo sí, que solamente con sus labios honra al Padre, pero con sus acciones hace todo lo contrario. ¿Por qué ustedes no creyeron a Juan? No solo por su prédica, sino porque justamente este tipo de persona escuchó la prédica de Juan, se arrepintieron y creyeron. Realmente Jesús se llevó aquí este asalto, es decir, esta parte de la pelea Jesús la ganó. Puso al descubierto a los líderes religiosos, lo que ellos no querían hacer, es decir, decir públicamente cuál era su postura con relación al ministerio de Juan. Han quedado retratados porque ellos no creyeron a Juan. Pero lo mismo hicieron con respecto a Jesús. Le habían escuchado, le habían visto. De hecho, Jesús mostró su autoridad no solamente en la expulsión de aquellos cambistas del templo en aquella ocasión, sino que lo había hecho en sus enseñanzas, al perdonar pecados, al sanar enfermedades, a realizar prodigios y milagros realmente sorprendentes. Esta gente representan al pueblo de Dios, aquellos que deberían estar esperando que el Mesías viniera, y justamente cuando Él viene, en lugar de recibirlo,
lo rechazan y peor aún, sienten celos y envidia de aquellos que ellos consideran menos dignos y sí han escuchado el mensaje, se han arrepentido y han obedecido a la voz de Dios. Esta es una parábola extremadamente interesante. De hecho, es la primera de 3 parábolas consecutivas que Jesús va a enseñar puntualizando justamente la misma verdad y la misma enseñanza. ¿Cuál es? Que aquellos que dicen sí, Señor, pues esa fue la respuesta del segundo hijo. Dicen sí solamente con sus labios. Aparentan obediencia al decir públicamente o al mostrar públicamente que son hijos de Dios, que guardan la ley, que cumplen con los mandamientos, que están muy atentos de que el sábado se cumpla, que están muy atentos de qué se come y qué se deja de comer, pero su corazón está muy lejos de Dios. Pero no quisiera que usted, luego de escuchar esta historia, se quede allí en el lugar donde usted está justamente solo como un espectador. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lo que Jesús hizo fue esencialmente que estos hombres que vienen a acusarle quedan sentados en el banquillo de los acusados. Es decir, esta es una historia. Esta es una parábola no para ser escuchada simplemente, sino para ser oída y luego determinar a cuál de los dos usted y yo nos parecemos. Y esa pregunta quisiera hacérsela. ¿Es usted el hijo que dijo no, pero luego arrepentido fue a trabajar a la viña? ¿O es usted como el hijo que dijo sí, Señor, pero luego no fue? Y usted me dirá, ¿y cómo saber si yo soy un hijo o soy el otro? Atendamos primero el segundo caso, que creo que es el más común, aunque quisiera que eso no pasara entre nosotros. ¿Con cuánta facilidad decimos, te amo, Señor? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Te adoro, Señor. Bendito sea tu nombre. Y cantamos inspirados himnos que conocemos y amamos, o repetimos alguna porción de la Escritura maravillosa, podemos sabernos salmos y muchas citas escriturales. Esos son los sí. Pero ser un hijo de Dios no se trata de qué decimos, sino de qué hacemos. Y no estoy hablando de hacer buenas obras. Estoy hablando de la acción que se retrata en esta historia. El hijo que dijo no está representado por el pecador, que se reconoce pecador, que sabe que no puede honrar a Dios con sus acciones. Se arrepiente y cree. Esa es la acción que Dios espera de usted. Es la acción que Dios espera de un servidor. No es decir, Señor, te he servido tantos años, o siempre ofrendo, o siempre hago esto, o hago aquello, o lo otro, o mi familia siempre ha servido al Señor. Nada de eso. Al contrario, lo que deberíamos es hacer justamente como hicieron los pecadores, los publicanos, las prostitutas, reconocer que no tenían nada que ofrecer a Dios a cambio, arrepentirse y creer. Creyeron a Juan, es decir, la prédica de Juan, pero luego creyeron a Jesús, aquel que fue enviado por el Padre, que vino por nosotros. Es el mismo que hoy te está diciendo, ven a trabajar a mi viña. ¿Qué le vas a decir? Sí, Señor. Dios quiera que así sea, porque creo que esa sería la mejor opción. Cuando escuchemos la voz de Dios que nos invita a servirle, responder resueltamente, sí, Señor. Pero luego no arrepentirse. De hecho, los dos hijos se arrepintieron.
Uno se arrepintió de haber dicho que no, y luego fue. Y el otro se arrepintió de haber dicho que sí, y no fue. Leía algo que escribió un amigo pastor en estos días y que comparto con ustedes. Tal vez no tenga que ver con usted, tal vez sí. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, yo te amo? Tú sabes que te amo. ¿O cuántas veces nos han preguntado qué lugar ocupa Dios en tu vida y decimos, Dios es primero? ¿Cómo es posible que alguien que dice que ama a Jesús o que dice que para él Dios es primero no se congregue, no participe en la vida de una congregación, no se una activamente a apoyar el trabajo que esa congregación realiza? ¿Cómo es posible que alguien que diga que cree en Dios y que para él Dios es lo primero y lo más importante, a la hora de presentar parte de los bienes que Dios le ha dado, diga, yo no puedo porque estoy muy comprometido, tengo muchos gastos, tengo muchas deudas? ¿Es realmente Dios primero para usted? O cuando sencillamente Dios le dice, aparta un tiempo para mí, para hablar conmigo, para orar, para participar de un tiempo de oración o de la vida de la iglesia. Y le decimos, sí, claro que sí, pero a la hora de la verdad, estoy cocinando, tengo trabajo pendiente, tengo que ir a buscar a los chicos, algún día libre tengo que tener, necesito espacio para respirar. Dios quiera que usted hoy, a la voz del Señor que le invita a su servicio, diga sí. No solamente con sus labios, sino y sobre todo, que diga sí con sus acciones. Hace mucho tiempo leí la historia de un pastor de una iglesia negra, pastor negro en los Estados Unidos. Publicó algo. Lo que decía esta publicación del pastor sobre su congregación era: creo que mi iglesia peca por ser muy generosa. Creo que mi iglesia peca por ser demasiado generosa. Cuando se encontró con sus feligreses en su congregación, vinieron a preguntarle: pastor, ¿qué es eso que usted quiso decir? Que nosotros pecamos por ser muy generosos. Ser generoso no es un pecado. Y él entonces se puso de pie y aclaró: sí, estoy convencido y me reafirmo en lo que dije. Muchos de mis feligreses pecan por ser muy generosos. ¿A qué me refiero? Continuó diciendo: escuchan la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, y en lugar de recibirla y responder, se la pasan a otros. Es decir, eso que dijo el pastor no es para mí, eso es para otra gente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo ese pastor. ¿Cuántos sermones habrá usted escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántas reflexiones diarias usted habrá participado? ¿De cuántas? ¿Cuántas porciones de la Escritura habrá visto? En lugar de hacer la suya y responder, porque Dios siempre que habla, nos habla a nosotros. Se lo pasamos a otro y decimos: esto está bueno para fulano, o esto está muy bueno para sutana, se lo voy a enviar. ¿A quién te pareces? ¿Al hijo que dijo no y fue? ¿O al hijo que dijo sí y no fue? O tal vez hoy te puedas convertir en el tercer hijo que dijo sí y fue. Que así nos ayude el Señor. Oramos. Bondadoso Padre, tú nos conoces, nos has hablado. Concédenos decir sí, no solo con nuestros labios, sino a la hora de la verdad, del compromiso contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
cual Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame. Y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió, háblame, oh háblame. Y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame. Y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al deseado Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga, hiciste bien. Háblame, oh háblame. Y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Ir en paz y confiad en el Dios que te ama sobre todas las cosas, y que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ahora y siempre. Amén.